¿Cambiamos de tema? Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar justamente de lo que significa esta misión que ha terminado del Fondo Monetario Internacional, que ha arribado a un final. Esta es la primera que realizó la misión del Fondo Monetario Internacional, las evaluaciones sobre el gobierno de Alberto Fernández. Sí. Y con lo que veníamos mencionando, ¿no? Al menos en las declaraciones y en el comunicado, con gestos hacia favorables, la negociación, positivos. claro, la negociación que pretende llevar justamente el gobierno nacional en cuanto a la reestructuración de la deuda. Vamos a conversar con Francisco Barberis Bosch, que es economista y docente de la Universidad de Mar del Plata. Francisco, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Francisco? Bueno, disculpanos, estábamos en Montehermoso, nos fuimos un poquitito más abajo en plena temporada, ya habíamos pasado por allí, por Mar del Plata. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Bien, todo bien, por suerte. Francisco, bueno, ¿cómo analizás, Francisco, este comunicado y este cierre de la misión del Fondo Monetario Internacional, que había tanta expectativa? Bueno, creo que es importante, digamos, es una buena noticia en términos del proceso de renegociación de la deuda que está llevando adelante el gobierno, con los acreedores privados, sobre todo. Este comunicado se da después de, como decías vos, después de una semana de una visita del FMI, de una misión técnica. Una visita que no fue una visita política del FMI para renegociar la deuda que también tenemos con ellos, sino que fue una misión técnica para revisar las cuentas del gobierno y las proyecciones económicas del gobierno. Y la verdad es que ese es el comunicado que resume un poco los resultados, las conclusiones a las que llegó esta misión técnica. Y es una buena noticia porque coincide en grandes líneas con la propia visión del gobierno y con lo que en general todos los economistas vemos de la Argentina, que es, en primer lugar, esta cuestión que creo que es la más saliente de que la deuda argentina, así como está, es insostenible. Es decir, sin una renegociación y sin una quita importante, y este es el condimento quizás principal del comunicado. Hasta ahora el FMI no necesariamente apoyaba o no se había pronunciado sobre una quita, sino que en todo caso había hablado de la renegociación de la deuda, pero que podía implicar simplemente patear los pagos para adelante o cambiar las tasas de interés, pero ahora se pronunció sobre una quita que es básicamente hacer una quita sobre el capital, es decir, si nosotros debemos 100, bueno, hacer una quita de 20 y deber 80, 70... Pero a los privados, ¿no, Francisco? No. Exactamente, con los acreedores privados, claro. Es una cosa importante también. Eso es lo que no me queda claro a mí de este lado, digamos. El Fondo Monetario Internacional dice, nosotros descartamos que haya una quita de lo que nosotros hemos prestado. Ahora le pido a los privados que le hagan una quita al gobierno argentino. Ayúdame a comprenderlo. ¿Por qué vos no quitás y le pedías a los otros que lo hagan? Bueno, sí, es importante. El FMI, como decías vos, no quiere aceptar una quita en su propia deuda. Nosotros al FMI le debemos 44.000 millones de dólares. El préstamo original era más grande, pero se usaron solo 44.000 y eso es lo que le debemos. El FMI, por sus propios estatutos, por su reglamento, en general no permite que se hagan quitas a la deuda con el FMI, porque un poco cumple el rol de prestamista de última instancia de distintos gobiernos que necesiten esos préstamos. Y también porque quizás está en una posición más privilegiada para negociar que los acreedores privados. Probablemente por eso. Y el otro elemento es que la deuda con el FMI no es tan grande como la deuda con el sector privado, con los acreedores privados. El total de la deuda argentina supera los 300.000 millones de dólares. Claro. Y al lado de eso los 44 del FMI parecen menores, digamos. Con lo cual lo que importa es, o lo que asegura la sostenibilidad de la deuda es que se renegocie la deuda con los privados. La del FMI obviamente contribuiría a una quita, pero el grueso de la deuda es con los privados, no es con el FMI. Por eso es que el FMI insiste en esto, para asegurar la sustentabilidad de la deuda, porque si no, aunque se renegociara y aunque el FMI nos hiciera una quita, si los privados no nos hacen una quita, la deuda argentina sigue sin ser sostenible. Por eso es esta cuestión. Francisco, bueno, el presidente rápidamente, apenas se conoció el comunicado a través de Twitter, utilizando como hoy en día todos los utilizan los presidentes las redes sociales, celebró esta misión, celebró esta decisión y estas palabras que utilizaron desde el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cómo sigue ahora la negociación? Bueno, ahora sigue la negociación o las dos negociaciones, digamos, por un lado con el FMI y por otro lado con los acreedores privados. Ahora, este fin de semana, el ministro de Economía va a tener una reunión con Kristalina Georgieva, que es la directora del FMI, en Arabia Saudita, y ahí seguramente van a tener conversaciones
conversaciones más ya para negociar la deuda que tenemos con el FMI, que ahí lo que se presume es que básicamente se van a patear los pagos para adelante, es decir, se va a prorrogar, digamos, la deuda, es decir, no se va a hacer una quita, pero se van a estirar los plazos de pago, que es algo que el FMI sí ha hecho varias veces con distintos países. Por ejemplo, si nosotros durante los próximos 3 años teníamos que devolverle la plata, bueno, patear eso a más 1, años. 2, 3 años más para adelante, para que no haya vencimientos durante estos años, sobre todo, que es donde más vencimientos hay, y para aliviar, digamos, la solvencia, la situación económica de la Argentina, para que tenga más capacidad de pago. Eso es el resultado que el gobierno espera lograr con el FMI. Y por el otro lado, bueno, está la negociación que está en curso con los acreedores privados, que son los acreedores mayoritarios. Entre los privados hay acreedores mayoritarios que son grandes fondos de inversión internacionales, sobre todo, como el fondo Templeton, BlackRock y demás. ¿Son los fondos buitres eso, Francisco? ¿Son los llamados fondos buitres o son otros? No te voy a decir que son carmelitas descalzas, sí, pero no son fondos buitres. No son los famosos fondos buitres. No son fondos buitres. Estos son fondos de inversión que han comprado de Argentina, como compran deuda de otros países, porque se dedican a comprar este tipo de bonos. Los fondos buitres en general entran en acción, entran a comprar la deuda argentina o de cualquier país una vez que el país ya está en default. Claro. Y la compran con el objetivo básicamente de ir a litigar a la justicia y cobrar el valor nominal aunque haya quitas. Pero estos fondos no, estos fondos la estuvieron comprando esta deuda durante los últimos años como inversión de riesgo, con alto riesgo, digo, el riesgo país también indica eso. Pero a priori y por ahora los fondos buitres en general han estado al margen. Bueno, no puede ser que si la negociación se complica entre los fondos buitres. ¿Cómo? Entonces no lo llamemos, digo. No, por ahora no. Pero bueno, la negociación no quita que no va a ser complicada porque obviamente estos fondos no quieren aceptar una quita y como tienen mucha deuda argentina tienen poder de negociación, pero a la vez, y el comunicado del FMI también hace hincapié en esto, en que se genera un proceso colaborativo, claro, porque ellos tienen que colaborar y la Argentina colaborar para lograr una situación satisfactoria, porque si no hay acuerdo ellos no van a cobrar y también se va a perjudicar a la Argentina, con lo cual salen todos perjudicados y hasta el propio FMI. Y si hay un acuerdo, aunque sea con una quita, puede ser que todos salgan beneficiados porque ellos cobran, la Argentina se beneficia y el FMI también sale beneficiado. Una consulta, ¿he escuchado este comunicado del Fondo Monetario Internacional por los privados? Es decir, ¿tiene algún tipo de incidencia o los privados dicen que el Fondo Monetario Internacional diga lo que quiera? No tiene nada que ver con nosotros. No, tiene incidencia. Después los privados tienen su autonomía para decidir, pero tiene mucha incidencia porque es el principal organismo internacional de crédito y además representa los intereses de los principales gobiernos occidentales, digamos, de Estados Unidos y de las principales potencias europeas, que son las que controlan el directorio del FMI. Con lo cual, esto es un poco y los fondos de inversión que yo te mencionaba son en su mayoría también de las potencias occidentales, son capitales de Estados Unidos y capitales europeos mayoritariamente. Con lo cual, esto también es un poco la forma en que esos gobiernos le hablan a sus propios fondos de inversión, a sus propios capitales, porque el FMI tiene un rol económico, pero también político. El FMI, de hecho, en el comunicado dice que la deuda no es sustentable o el ajuste que habría que hacer para pagar toda la deuda sería inviable políticamente y económicamente. Es decir, al FMI le interesa que haya estabilidad en la Argentina, sobre todo en la situación de inestabilidad política y social que hay en toda la región. Con lo cual, esto también es una señal de esos gobiernos a sus fondos de inversión, a sus propios capitales, para que colaboren, porque los gobiernos, las principales potencias, colaboran, digamos, en términos de política exterior con sus propios capitales. Con lo cual hay una relación y esos fondos sí escuchan. De hecho, si el FMI nos bajara el pulgar, sería mucho más complicada la renegociación con estos fondos de inversión también. Por eso también es una buena noticia el apoyo del FMI. Claro que es buena noticia y por eso está tan, se lo notó contento al presidente en ese tuit que escribió. O sea, Francisco, para pasar en limpio, tenemos una deuda importante, muy importante con el Fondo Monetario Internacional, pero tenemos una deuda más grande todavía con estos bancos privados. ¿Esa deuda con los bancos privados también fue asumida o fue asumida por el presidente Mauricio Macri o viene de antes? Una parte viene de antes y una parte que no es menor fue asumida en los últimos años con el gobierno de Macri. El gobierno de Macri lo que hizo fue tomar mucha más deuda por año que la que se venía tomando los años anteriores. Bien. Y además tomó mucha deuda que vencía a corto plazo, que vencía este año, el año que viene, el próximo año.
con lo cual lo que hizo fue no solo incrementar mucho el volumen de la deuda, pasamos de menos del 50% de deuda sobre PBI al 90% de deuda sobre PBI, que es un número ya muy grande, y además pasamos a una situación financiera complicada, es decir, teníamos muchos vencimientos juntos, que es lo mismo que le puede pasar a uno. Si vos tenés muchos vencimientos el mismo mes, no te alcanza la plata. Bueno, nosotros tenemos, en vez de vencimientos por los próximos 20 años, tenemos muchísimos en los próximos 2, 3 años. Por eso se volvió insostenible, se volvió impagable, porque estaban muy concentrados los vencimientos, y ese es uno de los objetivos de la renegociación. Diluir eso durante los próximos años para que sea más pagable, digamos. Sí, con respecto, y para complementar justamente lo que vos decías, lo dijo el ministro de Economía de Mauricio Macri en algún momento, ¿no? Encontramos un país cuando asumimos desendeudados, en ese contexto en el cual había hecho un análisis con lo anterior. Y te pregunto ya para finalizar, Francisco, fueron 2 gobiernos, uno argentino de Mauricio Macri, ahora está Alberto Fernández, y también 2 conducciones distintas del Fondo Monetario Internacional. Lo de Christine Lagarde, quien fue finalmente la que da el préstamo a la Argentina, este préstamo que se veía ya desde el primer término absolutamente impagable, y ahora es esta gestión, la de Georgieva, la de Cristalina, que marca justamente que es insostenible esta deuda. Allí hay una autocrítica del Fondo Monetario Internacional, es decir, no se le pudo haber prestado esto a la Argentina porque ya se sabía en la situación que se estaba. ¿Existe eso? Digamos, porque también una crítica al Fondo Monetario Internacional que se le hacíamos desde acá. ¿Por qué se prestaba el dinero que se presta si no se lo íbamos a poder devolver? Y mucho menos que no era para generar más dinero, sino para una fuga que fue extraordinaria. Sí, bueno, sí, es correcto lo que decís. Pareciera que hay una autocrítica del Fondo Monetario. Por un lado, porque cambiaron todas las autoridades principales del fondo en buena medida a raíz del problema de la Argentina, es decir, del fracaso de este préstamo que le hicieron a la Argentina. Eso está claro. Y por otro lado, también el Fondo Monetario en este comunicado y en algunos estudios más técnicos que viene publicando muy recientemente, está haciendo una autocrítica, sobre todo a nivel de los economistas, del staff técnico. Hay que ver después del staff más político, de los que toman las decisiones, pero han hecho autocríticas diciendo que van a revisar las políticas que le recomiendan a los países emergentes como nosotros, sobre todo en esto de la no intervención en el mercado cambiario, que es lo que permitió que el dólar se disparara en 2018 y 2019 tanto. Dicho sea de paso, a Argentina le permiten mantener el control de cambio, ¿no? Sí, que en realidad era algo que en otros casos también el FMI había permitido, pero por alguna razón en Argentina, incluso también por el propio gobierno, no quiso hacerlo. Y bueno, eso llevó a las devaluaciones de 2018 y 2019 tan grandes y al salto de la inflación tan grande que todavía estamos empezando a bajar recién, digamos. Por eso el FMI está haciendo esta autocrítica con estos estudios diciendo que van a cambiar esas recomendaciones o revisarlas. Básicamente son las recomendaciones que han fracasado en Argentina, que en buena medida muchos ya preveíamos y se preveía que iban a fracasar, pero el FMI no había tomado cuenta de eso todavía y el gobierno anterior tampoco, con lo cual hay, digamos, alguna luz de esperanza de que cambie esa política del FMI. Esto más a nivel técnico, y a nivel político habrá que ver si en adelante con los próximos países que se endeuden con el FMI les vuelven a recomendar lo mismo o no. Creo que ahí vamos a saber realmente qué autocrítica hubo, pero por lo menos con la Argentina, como ya se vio el fracaso de la política anterior, ahora tenemos el apoyo, y el gobierno tiene el apoyo para las medidas nuevas que está tomando, que muchas son contrarias a las que recomendó el fondo hace muy poco, y está apoyando en esta renegociación, pero también en todas las políticas que viene tomando el gobierno para estabilizar la economía y bajar la inflación, y eso es algo importante que está en el comunicado también del FMI. Muy bien, Francisco. Bueno, muchísimas gracias. Yo al cambio del Fondo Monetario Internacional soy bastante escéptico, Francisco. Disculpame mi pesimismo, porque este era un fondo con una mirada social que nos venía a salvar. Así que sí. Yo a partir del Fondo Monetario Internacional, discúlpame que tenga mi escepticismo siempre con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Bueno, como siempre, el agradecimiento para Francisco Barbieri Bosch, desde Mar del Plata. Distintos economistas, la mirada de los economistas, el punto de vista de todo el país es también lo que nos interesa. No siempre escuchar las mismas voces hablando de lo mismo.